Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Vamos a ir a información internacional a esta hora. Y vamos a comenzar esta revisión del bloque con noticias que llegan desde Medio Oriente, en particular a propósito del reconocimiento que hizo el gobierno de Benjamín Netanyahu de Israel, que disparó efectivamente, que efectivos de Israel dispararon a un vehículo en que viajaba una niña gazatí de 5 años, en otro episodio brutal allá en la zona, que ha generado, por supuesto, reacciones y escándalo a nivel internacional y duras críticas también en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu. El reconocimiento que ha hecho además el gobierno israelí es lo que marca la diferencia respecto a lo que está ocurriendo en esa zona, en un momento de discusión donde también el foco está puesto en la situación de Gaza en particular, que está atravesando por nuevos episodios de violencia bien dramáticos e importantes en el último tiempo. Vamos a conversar de este y otros temas internacionales junto a Isel Guerra, periodista del área internacional de CNN Chile, que nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Sí, es un reconocimiento que finalmente hacen las fuerzas de defensa de Israel durante esta jornada, en un caso sumamente sonado y que hemos escuchado sobre todo en el 2024. Se trata de Hin Rahab, una niña de 5 años gazatí que murió en enero de ese año, atrapada y herida, y en una llamada telefónica donde, tras haber sobrevivido a un primer ataque, relata lo que estaba ocurriendo, y tras varias horas atrapadas en ese vehículo, finalmente se conoce que había perdido la vida. 12 días tardaron finalmente los equipos de rescate para poder dar con su cuerpo y el de sus familiares que habían quedado atrapados en medio de este fuego. Y claro, eso en un caso que incluso llevó a la realización de un documental que fue nominado al premio Oscar, sin ir más lejos, en 2026, La voz de Hin Rahab. Y ahora finalmente las fuerzas de defensa de Israel reconocen por primera vez que abrieron fuego y con ello anuncian la apertura de una investigación penal sobre este asesinato. Lo que ha dado a conocer, sin ir más lejos, las fuerzas de defensa de Israel durante este día es lo siguiente: tras una revisión de los hallazgos y debido a supuestas fallas en la coordinación del traslado de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, se ha decidido iniciar una investigación penal del incidente por parte de la División de Investigación Criminal de la Policía Militar. Ocurre con este caso, Seba, que inicialmente habían negado su participación en este asesinato. La conclusión preliminar de una investigación que habían llevado a cabo en los meses siguientes era la siguiente: que las fuerzas no estaban presentes cerca del vehículo ni dentro del alcance del disparo del mismo. Lo cierto es que la historia es dramática y conforme avanzaba el tiempo conocíamos más detalles. Lo que había ocurrido esa jornada de finales del mes de enero del 2024 es que esta familia de 7 miembros estaba viajando por el norte de la Franja de Gaza cuando fueron atacados. Recibieron disparos en este auto en el barrio del Tel Hawa cuando ellos estaban visitando precisamente esa zona. Varios de los miembros de esta familia murieron en este primer ataque, menos Rahab, esta niña de 5 años, quien sobrevivió y suplicó por horas en una llamada telefónica a los rescatistas para que pudieran ir en su resguardo. Y claro, en esa llamada telefónica con la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, relataba finalmente lo que había ocurrido, y en una llamada sumamente dramática y agónica por lo demás de lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Qué ocurre? Que envían una ambulancia y también fue atacada posteriormente Seba, y de hecho en ese episodio otros 2 paramédicos murieron producto de este ataque. Y como te mencionaba anteriormente, pasaron 12 días para que el cuerpo de Hin Rahab y su familia fueran encontrados después y conociéramos esta imagen de este vehículo prácticamente totalmente acribillado, producto de ese hecho que ocurría en enero del 2024, en medio de lo que estaba haciendo la ofensiva militar mucho más explícita sobre el territorio gazatí por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Y finalmente, cuando ya han pasado prácticamente más de 2 años producto de este episodio, finalmente Israel hace este reconocimiento que había desatado varias críticas en su momento, sin ir más lejos, y también demandas de justicia. Hay un documental publicado, sin ir más lejos, en Netflix, La voz de Hin Rahab, donde también se da cuenta y se relata respecto de lo ocurrido durante esa
jornada. Finalmente las fuerzas de defensa de Israel han admitido ese ataque y ahora con ello también la apertura de una investigación. Vamos a estar atentos sin duda a posibles reacciones que puedan llegar, por cierto, de esta información, pero vamos a avanzar en esta revisión internacional porque ahora ya son 8 los nombres que están compitiendo para liderar Naciones Unidas a contar del próximo 1 de enero del 2027 y ahora se suma una mujer, Ivonne Baqui, ex ministra de Comercio Exterior de Ecuador, ex diplomática en Estados Unidos, también en Qatar, y que, ojo, no ha sido propuesta por su país, sino que por Tonga, donde han destacado sus cargos como ministra y embajadora. Y claro, con Ivonne Baqui, que ya ha reaccionado, por cierto, a este anuncio que se ha dado a conocer durante el día de ayer. Ella señalaba: he vivido las devastaciones de la guerra como única candidata cuya herencia une a América Latina y el Medio Oriente y la única nominada que ha ayudado a mediar un acuerdo de paz entre dos Estados miembros soberanos de la ONU. Estoy lista para ayudar a renovar la promesa fundacional de la Carta de las Naciones Unidas. Baqui es hija de padres libaneses. Ella lo señalaba en esta especie de declaración a través de un comunicado sobre su rol que tuvo, sin ir más lejos, en el acuerdo de paz entre Ecuador y Perú en 1998, pero también fue la cara visible en su momento de un plan para impedir una explotación petrolera en una reserva amazónica que finalmente fue archivado. Lo cierto también, Seba, es que ya son 8 los nombres en esta carrera, 5 mujeres, 3 hombres, entre ellos, por cierto, Rebeca Greenspan, la expresidenta Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi, todo esto para suceder a Antonio Guterres a contar del próximo enero del 2027. Y ojo con nominaciones que en rigor siguen abiertas, pueden sumarse nuevos nombres, pero ojo también, porque a contar del mes de julio vimos la primera realización de estas consultas informales o votaciones exploratorias que en rigor se llaman las straw polls. Y claro, allí en esa oportunidad Rebeca Greenspan había encabezado ese listado en esta primera ronda y ahora en los próximos días está previsto que nuevamente se reúnan entonces los países que participan del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellos los miembros permanentes y los no permanentes. A principios de este mes se había informado que eso debería ocurrir el próximo 21 de agosto. Habrá que ver si es que efectivamente se concreta el próximo día viernes, pero claro, deberíamos ver prontamente, Seba, cómo otra vez se reúnen los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en estas votaciones cerradas y con papeletas, Seba, que por lo demás hasta este momento dan cuenta que Rebeca Greenspan sería la favorita, pero habrá que ver cómo continúa ese camino de cara ya a las votaciones más formales que hasta este momento no tienen fecha. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con informaciones que llegan desde Ucrania y un desafío que está enfrentando el presidente Volodymyr Zelensky, de nada más y nada menos que una ex figura de su gobierno. Estamos hablando de Mikhail Fedorov, cuya destitución hace algunas semanas atrás había desatado protestas y ahora, precisamente en un discurso explosivo que fue emitido el día de ayer por YouTube, se perfila como la primera exigencia de este tipo por parte de una figura política al pedir elecciones. Señalaba Fedorov, la democracia no puede ser rehén de Rusia, y el argumento que plantea, por cierto, esta ex autoridad es que la nación enfrenta una crisis de gobernabilidad. Este sin duda es el mayor desafío que ha enfrentado Zelensky durante estos 4 años de guerra, quien por lo demás aún cuenta con cierto respaldo en el país, en Ucrania, pero claro, ahora en este caso con un antiguo aliado que se ha convertido en una suerte de rival, quien fue destituido sorpresivamente después de 6 meses de haber sido nombrado en el cargo y cuya destitución en su momento desató varias protestas. Zelensky finalmente reconocía que la destitución correspondía a que Fedorov no había logrado poder trabajar con el jefe, con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que dejaba en descubierto una profunda división, figura que por lo demás también terminó por sacar precisamente de su cargo. Y claro, ocurre en Ucrania, que están bajo la ley marcial, Seba, y por tanto no se pueden realizar y celebrar elecciones en medio de periodo y un conflicto como el que está llevando, sin ir más lejos, Rusia sobre Ucrania. Se abre allí un camino bastante pedregoso por lo demás para el presidente ucraniano, ahora con este desafío mucho más explícito, no de la oposición, sino que directamente de una ex figura que estuvo en su gobierno. Claro que sí, y ahí entonces es un escenario
bien importantes desde el punto de vista político, momentos además álgidos también para la guerra entre Rusia y Ucrania. Isel Guerra con la información internacional. Gracias, Isel. Nos vemos más adelante. Nos vamos a ir a una pausa, son las 9:35. Avanzamos en esta edición de CNN Chile Radio con temperatura de 12,4 grados en Santiago. Va subiendo rápido la temperatura máxima de 19, 20 grados incluso en algunas zonas de la región metropolitana. Pausa y ya volvemos con más aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN